Gloria a Dios. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras, vamos a hacerlos en el libro de los Salmos. Salmo 66, vamos a leer el versículo del versículo 1 hasta el versículo 4. Salmos 66, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Tiene por un título, dice, Alabanzas por los hechos poderosos de Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantará a tu nombre. Gloria a Dios. Vamos a estar orando, vamos a estarle dando gracias al Señor porque Él nos ha permitido estar en esta noche, en este lugar, con el propósito de alabarle y de bendecirle y de exaltarle. Amén. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey, te damos gracias, Señor, porque hoy, Señor, tú nos trajiste a este lugar, mi Rey. Tú colocaste en nuestro corazón de estar en este lugar, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, perdón por nuestros errores, nuestra falla, Señor, porque sabemos, oh Dios, que te fallamos, que pecamos, Señor, todos los días, pero hoy queremos venir a ti, Señor, y te queremos pedir perdón, Señor. Te queremos decir, oh Dios, que nos perdones, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir todos los días en santidad, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control, oh Dios, de todo lo que se va a hacer en este lugar, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios, porque en esta noche, Señor, dice tu palabra que toda la tierra te adorará, que toda la tierra cantará a ti, Señor, tus maravillas, oh Dios. Hoy nosotros proclamamos tu grandeza, hoy nosotros proclamamos tu majestad, tu poderío, tu señorío, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, que apartados de ti nada podemos hacer, oh Dios. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú eres Dios, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres digno, Señor. Porque no hay otro Dios, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro amparo, porque escudo es a nuestro alrededor a los que hemos creído y hemos confiado en ti, Señor. Nosotros creemos que tú eres la roca de nuestra salvación, que eres el refugio a nuestras vidas, Señor. Por eso, Señor, hoy, Señor, te damos las gracias, precioso Rey, te damos gloria y te damos honra a ti, Padre, oh Dios, al Dios Todopoderoso que vive y que reina por los siglos de los siglos, Señor. Grande y maravillosa son tus obras, oh Dios. Grande y maravilloso eres tú, Señor. ¿Quién como tú, amado Rey? Nadie se puede comparar con su santidad, con tu majestad, con tu poderío, Señor, porque tú eres Dios, Señor, sobre todos los dioses, Señor. Hoy rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Hoy, Señor, rendimos nuestro corazón a ti, Señor. Hoy te damos gracias, gracias, Señor, por el privilegio que nos da de acercarnos a ti, Señor. Hoy te damos gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz por amor a nosotros. Gracias porque por ese sacrificio nos reconciliamos con el Padre y hoy podemos decir, como dice tu palabra, Abba, Padre. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Señor, dándote gracias. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, los que estamos presentes, pero gracias también por cada uno de aquellos hermanos, amigos que nos ven a través de la plataforma, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú les guardes, que les bendiga en gran manera, Señor. Gracias, gracias, amado Rey. Toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti. También en esta noche, Señor, queremos orar por la vida de nuestro hermano Marcos, Señor,
Queremos, oh Dios, colocarlo en las manos tuyas, precioso Rey. También queremos darte gracias. Gracias por la vida de él. Gracias por el ministerio de nuestro hermano Marcos, Señor. Hoy te pedimos, oh Dios, que tú le guardes, le cuides, Señor, y que cada día, Señor, él siga creciendo con la ayuda de tu Santo Espíritu, oh Dios, y que cada día, Señor, el anhelo de él sea servirte, Señor, como hasta el día de hoy lo ha hecho, Señor. Guíalo, Señor, en esta noche, Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, hable a nuestras vidas a través de nuestro hermano, Señor. Lo bendecimos, bendecimos su familia en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Buenas noches. Como que tiene menos volumen, ¿verdad? Sí. Buenas noches, Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar, en esta noche, y por la oportunidad que nos da de reunirnos, de orar, de escuchar su palabra, de suplicarle, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Nosotros hemos venido estudiando la carta a los romanos, vamos ya en el capítulo 11, hemos avanzado un poco, es un poco extensa, unos temas sumamente importantes en cuanto a la salvación, y lo que nosotros hemos entendido hasta ahora es que la salvación no es por raza, sino por gracia. Hay personas que en un tiempo, y aún hoy en día todavía creen que la salvación es por raza, por pertenecer a una raza de un pueblo específico que Dios en su tiempo escogió, como es el pueblo de Israel, pero el día de hoy nadie es salvo por raza, sino por gracia, por esa gracia en Cristo Jesús. El tema que traigo en esta noche lleva por título La urgencia de la salvación. Vamos a estar ubicándonos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, voy a leer desde el versículo 14 hasta el final. Dice la palabra de Dios: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El tema es la urgencia de la salvación. Nosotros vemos acá en Romanos capítulo 10 que el Señor comienza hablando de la justicia que es por fe. Y para ponerlos un poco en contexto, voy a permitir leerme aquí el versículo 13, porque dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Viendo este versículo, entramos en contexto. Está hablando de la salvación a través de Jesucristo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y nosotros vemos que hay muchas personas que invocan al Señor Jesús, pero como un paramédico, como un agente de emergencias. Cuando necesitan algo urgente, invocan el nombre del Señor. Pues resulta que el Señor viene, les resuelve el problema
y quizás ese sea el último día en que ellos lo invoquen, porque resuelto el problema ya no necesitan a este agente de seguridad o de urgencias, a un médico. Así sucede con el Señor. Hay personas que lamentablemente lo invocan desde ese punto de vista, como si Dios fuese el agente de emergencias de su vida. Cuando la palabra de Dios nos habla de invocar, nosotros encontramos que la palabra in o en significa hacia. Invocar es llamar o dar un nombre. Cuando la palabra de Dios nos dice que todo el que invocare el nombre está llamando al nombre del Señor Jesús, será salvo. Hay personas que dicen, puede ser que en el lecho de su muerte invoque el nombre del Señor Jesús, será salvo. Aquí dice que en cualquier momento, no está hablando únicamente del hecho de su muerte. Pero hay algo que nosotros debemos tener claro, y es que el Señor conoce nuestros corazones. ¿Con qué intención yo estoy invocando el nombre del Señor Jesús? ¿Sabes qué? Hay jóvenes, decía un pastor, que hay jóvenes que le dicen, pastor, yo no entiendo, yo invoco el nombre de Jesús, yo le pido a Jesús que me salve, pero en mi vida no pasa nada. Dice que el pastor le respondió, lo que sucede es que usted lo busca porque le tiene miedo a morir en las llamas del infierno, y no por amor, porque cuando se busca por amor, seguro que el Señor va a responder. El Señor, nos dice la palabra de Dios, que no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón humillado delante de Dios, un corazón arrepentido delante de Dios, que invoque el nombre del Señor será salvo. No invocarlo porque tenemos una emergencia y necesitamos que nos ayude en algo específico. No, realmente es cuando nosotros invocamos como lo enseña la palabra. La palabra de Dios, cuando habla de invocar, apela a un poder superior para que le ayude. Es en reconocimiento de que nosotros no podemos hacer algo. En este caso, hablando de la salvación, nosotros no podemos reconocer que nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿O usted cree, o usted tiene esa creencia que la salvación depende de usted? Si es así, imagínese cómo sería su vida con respecto a la salvación. Hay personas que creen que la salvación depende de ellos, de que si se gana o se pierde. Pues hermano, si usted cree que la salvación se pierde, ya la perdió. Así de sencillo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque no depende de mí, sino a quien yo invoco. Depende del Señor. ¿La salvación viene de quién? De Dios a través de Jesucristo. La salvación depende de quién. Depende de Dios, no depende de nosotros, porque si fuese por nosotros, ninguno fuésemos a ser salvos. Así que esto lo digo como introducción al tema de la urgencia de la salvación. Y aquí entramos en el punto número 1, ¿quién predicará el Evangelio? ¿Quién cree usted que predica el Evangelio? ¿Yo? Yo estoy predicando el Evangelio. Depende de nosotros el predicar, obviamente, entendiendo que sobre todas las cosas está Dios, pero nosotros hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 14 de Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y lo primero que nosotros vemos aquí es que cómo van a invocar en alguien quien no han creído. Sucede algo. Para que una persona invoque el nombre de Dios, tiene que haber creído en el Señor. No lo van a invocar sin haber creído. No lo van a invocar sin haber entendido y creído realmente de que Cristo murió en la cruz, de que Dios vino a través de Cristo acá en la tierra
de que Cristo murió en la cruz, pero que también al tercer día resucitó de entre los muertos. Una persona que no cree en eso no va a invocar el nombre de Jesús. Y yo no estoy hablando de un creer intelectual, porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No estoy hablando de un creer a términos generales, sino un creer en obediencia absoluta a Dios. Nosotros vemos que lamentablemente en este mundo hoy en día todas las personas, bueno, no todas, una gran mayoría, últimamente que se está levantando un grupo que dicen que son ateos, pero la gran mayoría de las personas dicen creer en Jesús, dicen creer en Dios. ¿Por qué digo lamentable? Por la manera de creerlo, no a la manera de Dios, no a la manera de su palabra, sino a su manera. Hay personas que dicen, yo creo en Dios a mi manera. Y ese es un grave problema, porque no se trata de creer en Dios a mi manera, sino a la manera de Él. ¿Quién va a creer en Él? ¿O quién lo va a invocar si no cree en Él? Antes de invocar hay que creer. Hay que creer que Él puede hacerte libre del pecado. Hay personas que dicen que ellos evangelizan y nosotros lo vemos desde este punto de vista así. Nosotros para llevar el mensaje tenemos que estudiar la palabra, obviamente. No tampoco debemos estudiar a nuestra manera, leer a nuestra manera, sino a la manera de Dios a través de su palabra. Hay gente que tal vez con una muy buena intención se para en algún lugar y le dicen a alguien que va pasando, Cristo te ama, Dios te ama. Y ellos, con esa buena intención, creen que están predicando el Evangelio. ¿Sabes qué? Nadie se salva por creer que Dios lo ama, o sí se salva por eso. No lo encuentro en la palabra. Dios es amor, sí, pueden entender eso las personas. Pero para que las personas crean, para que las personas invoquen el nombre del Señor, deben creer, y para eso tiene que haber un mensaje. Y tiene que haber un mensaje contundente, no un mensaje solamente de amor, solamente de amor. Nosotros vemos prédicas de que nos hablan puro de amor, amor, y es como que Dios rogándole a la persona, venga, venga. Hermanos, ese no es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación sí tiene amor, porque Dios es amor, y por ese amor que Dios tiene, o por ese amor que Él es, ha entregado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para rescatarnos. Pero el mensaje de salvación también tiene incluido la condición pecaminosa del hombre. El hombre debe entender su condición, su necesidad de un Salvador. Si no es así, nosotros vemos que también suceden conversiones falsas. ¿Por qué? Por mensajes falsos. Las personas deben entender eso, que solamente es a través de Jesucristo. Y nosotros vemos que cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído. Y dice, otra pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído? Recuerde que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Es la manera en que realmente la fe en la persona comienza a actuar de tal manera que se acerca al Señor confiadamente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo siempre, desde hace mucho tiempo que iba a otra iglesia, me cuestionaba esto. Yo decía, cuando, por ejemplo, alguien comenzaba a cantar y en medio de la canción, que no era una canción, digamos, muy bíblica, o como dice Paul Washer, no muy santa, no dedicada a Dios, sino más que todo al hombre, en medio de las canciones hacían un llamado y la gente, según ellos, quedaban convertidos. Ahora, ¿qué sustentaba su fe? ¿Las emociones o realmente la palabra de Dios?
Para que la gente llegue convencida y rendida a Cristo, tienen que escuchar un mensaje. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer si no han oído en Dios? De Cristo en este caso, específicamente para salvación. ¿Cómo van a creer si no han oído de Él? Y cuando hablamos de escuchar, no es solamente escuchar de Cristo, sino es escuchar a Cristo. Con esto yo quiero aclararle algo con respecto a los mensajes. Quizás no suceda acá o de los que estén aquí, pero es muy común dentro de las iglesias que las personas terminan hablando de sus emociones. ¿Sabes qué? Yo no puedo agarrar este púlpito y tuve un problema con el hermano no voy a decir Michael porque aquí me confunde el nombre. Problema con Michael, porque qué sé yo, cualquier cosa. Yo no puedo, y como me tocó predicar el miércoles, yo voy a hablar de eso. Y comienzo a tirarle al hermano Michael. Yo no puedo agarrar el púlpito para eso. Hermano, la palabra de Dios en Corintios dice que nosotros los predicadores venimos de parte de Dios, pero también delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que llevar un mensaje fiel, una predicación fiel a la palabra de Dios, de parte de Dios, pero también delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo traigo es el mensaje de Dios y la gente no solamente debe escuchar hablar de Cristo, sino que la gente escuche al mismo Cristo hablarle a su vida a través de su palabra. Eso es traer un mensaje fiel, un mensaje fiel. Por eso hay que hacer hincapié el día de hoy en la sana enseñanza, en la sana doctrina. Pero lamentablemente todo mundo dice que ellos tienen la sana doctrina. Yo hablaba con una persona y me decía que eran de sana doctrina. Y yo le dije, ¿por qué usted dice que es de sana doctrina? Y me decía, pues miren la manera en que nosotros nos vestimos. Creía que era sana doctrina porque tenían una tradición en la vestimenta. Eso no es de ser sana doctrina, eso es parte de la vestimenta de un cristiano, pero eso no hace a una iglesia sana en doctrina. Una iglesia sana en doctrina es la que predica la palabra de Dios tal y como es. No es la que agarra el púlpito, como decía, para tirarle puntas al hermano. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y aquí vuelvo a recalcar qué sucede en una iglesia donde el mensaje o dentro del mensaje de la palabra de Dios, Cristo no es el centro del mensaje, sino es la persona. Lamentablemente, falsas conversiones, donde se le enseñan o donde se predica es no solamente al hombre, sino del hombre. Hermanos, el mensaje de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis va centrado en Cristo. Hay que ubicar, hay que ver dónde está Cristo, lo que Cristo está haciendo, lo que Dios hace a través de Cristo en su palabra. Si no nos centramos en eso, pues realmente no vamos a tener un mensaje sano. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Recuerde el punto número 1 que nosotros vimos aquí es quién predicará el evangelio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa es una pregunta, hermano, sumamente importante dentro de nuestras iglesias. ¿Quién predica? ¿Quién predica? Quizás usted dice, pues el pastor, el hermano Michael, el hermano Marcos, el hermano Sadrat y el hermano Deimer, que son los predicadores de esta iglesia. No, hermano, aquí está hablando
de un término general y no está hablando específicamente dentro de la iglesia. ¿Quién va a predicar el domingo? No. Aquí está hablando del mensaje de salvación. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí debe estar la respuesta de quién predica. ¿Quién debe predicar el evangelio? Un cristiano, ¿verdad? Convertido, que tenga claro lo que es el evangelio de Cristo. Con el mensajero, en este caso que somos nosotros, debemos llevar el mensaje fiel, un mensaje santo. Debemos tener claro que ese mensaje nosotros debemos hacerlo conforme a la palabra de Dios. Alguien que venía de otro contexto, de una iglesia, y yo lo invité acá a la iglesia y le pregunté, ¿qué le pareció la predicación? Y me dijo, me gustó, diferente, no estaban hablando de nadie sino de Cristo, de Dios. Hermanos, realmente debemos ser así. Cuando nos centremos, eso no quiere decir que no pongamos un ejemplo, que no toquemos algo, pero en el centro del mensaje tiene que ser Cristo. Cristo es el centro del mensaje. Nosotros como los mensajeros debemos llevar ese mensaje sano y fiel, conforme a su palabra. Ahora, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí yo quiero pararme porque en este caso el apóstol Pablo pues está tocando a Isaías, al libro de Isaías, está mencionando a Isaías. Y el apóstol Pablo está haciendo una serie de preguntas que nos retan a nosotros como cristianos, que nos retan, porque si nosotros no entendemos qué estamos haciendo en una iglesia o qué debemos hacer por la obra de Dios, estamos fallando. No quiere decir que usted no sea cristiano, pero sí estamos fallando en lo que debemos hacer. Recordamos cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se da cuenta el tipo de pregunta que están haciendo? Que está haciendo el apóstol Pablo, que mencionaba y que nos hace hoy en día, y vuelve y hace otra pregunta: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora, nosotros retomamos el contexto de la palabra de Dios y el libro de Romanos, el Evangelio le llaman, el Evangelio de Romanos, es un evangelio más, muy centrado en los evangelios. Y en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, nosotros encontramos lo que es la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Directamente el Señor Jesús le encomienda a sus discípulos el hacer discípulos, pero también a nosotros como embajadores. Recordamos que ser embajador es un honor. Estamos representando, en este caso, al mismo Dios. El embajador de un país representa al presidente o al país entero, pero hay algo que caracteriza a ese embajador del país, que es que tiene una autoridad para tomar decisiones en las reuniones que tenga con otros embajadores. En nuestro caso, nosotros tenemos ese gran honor de llevar el mensaje de la palabra de Dios y debemos enseñar la palabra de Dios tal y como es. El Señor nos ha llamado a todos a predicar el mensaje de salvación. El Señor ha llamado a toda la iglesia a predicar ese mensaje de salvación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y tocando a Isaías capítulo 52, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
Hermanos, ahora si nosotros comenzamos a leer al revés, y no quiere decir que la Biblia esté al revés, sino en nuestro contexto podemos verlo desde este punto de vista. Primero podemos leer esto: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y predicarán, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Ya hemos sido enviados. ¿Y cómo oirán si nadie les predique? Nosotros les predicamos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y nosotros les llevamos el mensaje fiel de la palabra de Dios. ¿Y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Y creen porque nosotros les llevamos ese mensaje de salvación. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo nos hace, o Dios a través de su palabra, una serie de preguntas que nos retan a nosotros a analizar nuestras vidas frente al Evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros por la obra del Señor? Ahora yo pregunto, ¿son hermosos sus pies? No me respondan. Quizás las hermanas digan, sí, yo tengo mis pies hermosos, yo me mandé a hacer el pedicure. Y los hombres, yo me mandé a hacer el paticure. Quizás pudiéramos nosotros pensar que sí tenemos hermosos los pies porque nos los arreglamos, porque nos vestimos, porque nos cuidamos. Ahora yo pregunto, delante de la palabra, delante de Dios, ¿cómo están nuestros pies? ¿Están hermosos o están feos? No me respondan. No me respondan. Yo recuerdo, y le comentaba a un hermano el domingo en tono de broma, que una hermana decía, cuando mis hijos se gradúen, ahí yo me voy a dedicar a las misiones. Los hijos ya se graduaron, ya uno se va a casar, todavía no se ha dedicado a las misiones. Hermano, nosotros ponemos obstáculos. Y dedicarnos a las misiones no quiere decir específicamente que me voy a meter en una tribu indígena, sería buenísimo. No quiere decir que me voy a dedicar al 100% a predicar el Evangelio, pero sí debo predicar la palabra de Dios. Donde estemos, cuando podamos. Nosotros como iglesia predicamos, programado por la iglesia, cada 15 días el Evangelio. Entonces usted se arregla los pies entre semana y viene y no predica el Evangelio. ¿Cómo están los pies? ¿Cómo realmente nosotros vemos eso? Y no está hablando el Señor de una manera literal, que oye, qué bonitos son los pies de los que predican. No, hermosos, ¿verdad? Son los pies del Señor, porque nosotros llevamos el mensaje del Señor. Recuerde que la gente debe escuchar hablar de Cristo, pero al mismo tiempo la gente debe escuchar a Cristo en nuestros mensajes, en nuestras predicaciones, en nuestro evangelismo. Sí, se hace, quizás no como deberíamos hacerlo, quizás no con la fuerza que deberíamos hacerlo, quizás no como sentimos incluso que deberíamos hacerlo. Pero, hermanos, el Señor le plació en su eterna misericordia de que el Evangelio fuese presentado por hombres. Cuando hablo de hombres y mujeres. Alguien dijo, el Señor podía hacer caer una lluvia de Biblias. El Señor podía convertir a todos a su manera sin necesidad de predicar el Evangelio. Pero ¿sabes qué? El Señor le plació que nosotros lleváramos ese mensaje de la palabra de Dios. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Qué más hermoso y bonito no hay en esta vida cuando usted llega con una buena noticia a su casa, donde es su vecino? ¿Y cuál mejor y buena noticia que el Evangelio? Esa es la mejor noticia que nosotros podemos conocer. Hay personas que se apasionan por las ventas y conocen una estrategia y le va bien y quieren vender la estrategia y quieren decirle a usted le va a ir bien así, así, y se apasionan por eso. ¿Y qué de nosotros los cristianos? Cuando nosotros
hemos llegado a Cristo rendido a sus pies porque alguien nos predicó. Porque no hay uno que pueda decir, yo llegué a Cristo porque yo quise, o porque sentí una revelación grande, inmensa, y yo llegué al Señor. Hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a Cristo es porque hemos creído en Él, y para nosotros creer en Él tenemos que escuchar de Él, escucharlo a Él. Es la manera bíblica. Yo no digo que el Señor no pueda hacer de una manera impresionante, como el caso del apóstol Pablo, que tuvo una visión y el Señor lo dejó ciego, le reveló el evangelio. Pero a la manera que nosotros vemos hoy a través de la palabra, el Señor dice, el mismo apóstol Pablo, por la locura de la predicación, predicando el mensaje de salvación. Ahora, el segundo punto, y ya vamos finalizando, no creen, pues son un pueblo desobediente y rebelde. El versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí estaba el mismo versículo, no lo quise tocar para que nos diéramos cuenta que esa es la manera en que la fe viene a la persona, por el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hay gente que hoy en día luchan con esto de la predestinación. Dios predestinó a la salvación, yo sí creo en eso. Pero hay otros que dicen, y los que no se salvan, Dios los predestinó para la condenación. Hermanos, hay un hilo muy pequeño entre eso. Y la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El hombre es responsable porque no cree en Cristo. No es que Cristo lo manda a condenación. El Señor vino para dar vida. El Señor vino para que las tinieblas se alejaran del hombre. Él es luz. Y la persona necesita creer. Y aquí el apóstol Pablo sigue tocando a Isaías ya en el capítulo 53. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de las tierras sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Sabes qué? El Señor o Dios se ensañó en contra de Israel, o Israel fue en contra de Jesucristo. Eso nosotros lo tenemos claro porque a los suyos vino. ¿Y qué pasó? Y los suyos, hablando de los judíos, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Dios en su infinita misericordia nos ha rescatado a nosotros hoy como el pueblo gentilicio. Y dice en el versículo 20... E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El hombre rechaza a Dios. El hombre que se va a la perdición es porque rechaza el regalo de Dios. Y nosotros encontramos en la palabra de Dios que no todos se salvan. Hay personas que lo van a rechazar, pero por eso nosotros debemos dejar de predicar. Imagínense que usted tenga un negocio de ventas. Casi todos vendemos aquí, ¿verdad, hermano? El hermano también vende un servicio y vende repuestos y eso. El hermano también vende, Michael también vende. Yo también vendo, no sé
los que nos acompañan. Imagínense que usted abre el negocio en la mañana y vino alguien y le preguntó un precio y no quiso comprarlo y se fue. Usted dice, yo voy a cerrar el negocio porque no vendí. No, tengo que tenerlo más abierto porque necesito vender. Ahora, nosotros vemos que hay personas que rechazan el evangelio y por eso vamos a dejar de predicar. No, el mensaje o el llamado, la gran comisión es para que nosotros llevemos ese mensaje. Y con esto finalizo como consejo, como recomendación. Hermanos, llevemos el mensaje tal y como es. Un mensaje sano y fiel como lo muestra la palabra de Dios. Recuerde que predicamos de parte de Dios, pero también delante de Dios. Dios le bendiga. Oremos. Señor Dios, te damos gracias, Padre eterno. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la salvación ha llegado a nuestras vidas, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque hemos escuchado el mensaje de salvación y a través de ese mensaje hemos creído en ti, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esa fe, por ese amor, Dios, que tú depositaste en cada uno de nosotros, Padre. Pero también rogamos, Dios bendito, por la iglesia, Padre, para que haya ese despertar misionero dentro de la iglesia, para que haya ese deseo de llevar el mensaje de salvación y también al mismo tiempo oramos por esas personas que aún no te conocen, Padre eterno, para que lleguen rendidas a ti y a tus pies, Padre, por el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga a la hermana. Gloria a Dios. Seguimos alabando y glorificando el nombre del Señor. Vamos a estar orando por estas peticiones que están basadas a través del mensaje de esta noche, pero yo quiero leer en esta noche en Nehemías capítulo 1 versículo 5. Me llamó la atención en la oración de Nehemías cuando dijo, esa es la palabra de Dios. Voy a leer solamente ese versículo. Dije, te ruego, oh Jehová, Dios del cielo, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a leer el 6. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Me llamó la atención de que Nehemías hacía esta oración y aquí se refiere a los hijos de Israel. Entonces nosotros en esta noche también vamos a decirle al Señor que nosotros como hijos de Él vamos a hacer esta oración pidiéndole al Señor que sea Él ayudándonos a serle fiel y que sus oídos estén abiertos, como decía Nehemías, y escuche la oración de cada uno de nosotros que vamos a hacer en esta noche. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey, gracias una vez más, Señor, gracias una vez más por permitirnos estar delante de tu presencia, oh Dios, en esta noche, Señor. Te pedimos, oh Padre precioso, por la iglesia, Señor, para que nosotros como iglesia tengamos presente, Señor, de predicar el evangelio, Señor, de predicar las buenas nuevas de salvación, Señor, a aquellas personas que tanto necesitan de ti, amado Rey, que necesitan escuchar, Señor, tu palabra, que necesitan, Señor, entender, oh Dios, que necesitan de ti, Padre, y nosotros como hijos tuyos, como conocedores de tu palabra, Señor, somos los llamados, Padre, para llevar las buenas nuevas de salvación, Señor, a aquellas personas, oh mi Rey. Te pedimos, Señor, que en esta noche, como dijo tu siervo Nehemías, Padre, esté atento tus oídos en esta noche, Señor, para oír nuestras oraciones, Señor, que en esta noche hacemos por aquellas personas que no te conocen, Padre precioso, por aquellas personas que necesitan, Señor, conocerte a ti, Señor. Te damos gracias, precioso Rey. También te queremos pedir, Espíritu Santo, que nos guíes como iglesia, Señor, para edificar, oh Dios de los cielos, para
nosotros testificar de Cristo a esas personas, oh Dios, y esas personas te conozcan a ti, Señor, y tú seas tocando el corazón de aquellas personas para que ellas puedan ser salvas, Señor. Que seamos, Señor, esas personas que testifiquemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo fue el que dio su vida por amor a nosotros, que Jesucristo fue el que derramó su sangre por amor a nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y que esa sangre está vigente todavía para todo aquel que se acerque a Él, Señor, y pueda, Señor, entregar su vida, Señor, arrepentirse de todo pecado, de toda maldad y seguirte a ti, Señor. Esa sangre aún está vigente, oh Dios. Por eso hoy, Señor, pedimos, oh Dios, que nos ayude, Señor, a ser esas personas, oh Dios, esas personas que testifiquemos, Señor, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios, porque hemos entendido y hemos comprendido, Señor, que tú eres nuestro Dios, amado Rey, que no hay otro Dios tan grande como tú, Señor. Y hoy oramos, Señor, para que aquellas personas también puedan entender a través de lo que nosotros testifiquemos, Señor, con nuestro testimonio, Señor, aquel vecino, aquel amigo, aún a nuestras familias, Padre precioso, para que ellos te conozcan a ti, Señor, y te sigan a ti, Señor, como ese Dios verdadero, como ese Dios que trae salvación a nuestras vidas, como ese Dios que trae paz a nuestros corazones. En el nombre de Jesús rogamos a ti, Señor, para que nos ayudes, amado Rey. También, Señor, te pedimos, Señor, que el Evangelio, oh Dios de los cielos, de salvación llegue a todas las vidas, Padre precioso, a todas las familias de este país, del mundo entero, Señor. Rogamos a ti, Señor, para que tu palabra sea extendida, Señor, por todas las familias de la tierra, Señor, por todas las familias de este país, amado Rey, que necesitan conocerte, Señor, necesitan conocerte, Padre, para que hayan familias sanas, Señor, porque donde hay familias sanas, hay iglesias sanas, Señor, y la iglesia somos nosotros, oh Dios, que como Padre, Señor, nos levantemos todos los días a clamarte a ti por nuestros hijos, Señor, que como Padre, Señor, tenemos una responsabilidad delante de ti, Señor, de que hemos hecho nosotros por nuestros hijos y les hemos guiado por el camino tuyo, Señor. Por eso en esta noche rogamos a ti, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, la importancia, Señor, de estar, Señor, orando y clamándote a ti por todas las familias, Señor, que no te conocen, amado Rey, para que te conozcan y te sirvan a ti, Señor, como tú mandas, amado Rey, como deseas, Señor, que vivamos las familias unidas, Señor, en amor, Señor, en hermandad, Señor. Oramos por la familia, Señor, de las iglesias, Padre, por la familia de esta iglesia, Señor, para que cada día nos una, Señor, cada día más, Señor, en amor, en hermandad, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor. También en esta noche, Padre, queremos orar por los niños y los jóvenes de las iglesias, Señor, y los niños de Colorado, Señor. Colocamos, oh Dios de los cielos, los niños y los jóvenes de esta iglesia, Señor, primeramente, y cada niño y cada joven de todas las iglesias, Señor, entendiendo que la iglesia somos nosotros, Señor, y que hay en muchos lugares donde se predica tu palabra, Señor, y que en cada lugar donde se levanten, Señor, una iglesia sana, Señor, hayan jóvenes temerosos a ti, jóvenes, Señor, que anhelen cada día buscarte a ti, Señor, en disciplina, Padre, oh Dios de los cielos, y que puedan vivir una vida, Señor, disciplinada, Señor, exitosa, Señor, en ti, mi Rey. Te pedimos, Señor, por cada joven, Señor, por cada adolescente, Padre, de las iglesias, Señor, que seas colocando el temor y el temblor en ellos, Señor,
Señor, de apartarse, Señor, de lo malo, Señor, y seguirte a ti, Señor, en obediencia, Señor, seguirte a ti en fidelidad, Señor, en todas las áreas de la vida de cada uno de estos jóvenes, Señor. Oramos por ellos, Señor, en esta noche. Los presentamos delante de ti, Señor, para que seas teniendo misericordia, Señor, así como un buen día tuviste misericordia de nosotros, Señor, y un buen día nos hablaron, Señor, de tu palabra, Señor, de tu misericordia, Señor, y hoy estamos aquí, Señor, porque a ti te plació, Señor, sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy oramos por estos jóvenes que no te conocen, Señor, para que tu Santo Espíritu les convenza, Señor, les toque ese corazón y les convenza de pecado y de juicio, Señor, y puedan venir rendidos a los pies tuyos, Señor. Oramos por los niños de Colorado, Padre, para que seas, Señor, extendiendo tu mano, Señor, sobre aquellos niños, Señor, y sea, Señor, guardándoles, cuidándoles, Señor, sea avivándoles, Señor, a seguirte cada día a ti, Señor. Pero ante todo, Señor, oramos por los padres de estos niños, Señor, que ellos conozcan de ti, Señor, para que ellos puedan guiar a sus hijos, Señor, en obediencia a ti, Señor. Oramos por ellos, Espíritu Santo, tócales el corazón a ellos, Espíritu Santo, para que ellos, Señor, se rindan a ti, Señor, se conviertan a ti, Padre, y dejen, Señor, una vida pecaminosa y puedan, Señor, rendir su corazón a ti, Señor. En esta noche oramos, oh Dios, dándote gracias, Padre, porque sabemos, oh Dios de los cielos, que tú estás aquí, Señor, que no es ajeno, Señor, a todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, que no es ajeno a lo que pasa, Señor, en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, Padre. Por eso oramos a ti, Señor, aunque ya tú sabes, aunque ya tú conoces, Señor, lo que pasa alrededor nuestro, Señor, pero hoy tenemos la necesidad de pedirte a ti por estos niños, Señor, de rogarte a ti por estos jóvenes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Toda la gloria y la honra, Señor, sea para ti en esta noche, Padre. Estamos pasando a nuestro hermano Marco, está nuestro hermano Sadrat, por favor, que también va a estar elevando una oración por los indígenas. Gloria al Señor. Vamos a orar hoy es el Día Internacional de los Indígenas y vamos a orar. Decía nuestro hermano Marco que no es por raza, sino por gracia. Entonces vamos a creer. Padre, te damos gracias. Seguimos, Señor, unidos, pidiendo misericordia, Señor. Gracias te damos porque eres maravilloso. Señor, gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña de las tribus indígenas a nivel mundial, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos ellos que en su lengua, en su dialecto, Malegua, Tunipía, Prujala, Catoche, Señor, creen que tú estás allí, oh Dios. Ellos creen que tú eres su Salvador. Te pedimos, Dios mío, que les ayude, que les dé fuerza para que ellos puedan avanzar. Tantos hombres que proclaman tu palabra, han escuchado como dice tu palabra, la fe viene por el oír, escucharon tu palabra y ellos aceptaron, creyeron en su corazón, Señor. Pedimos por ellos en esta noche, unidos en oración por todas las tribus, tanto en este país como en diferentes naciones. Mi Dios, donde están esas lenguas, Señor, envía hombres, mujeres preparados para que puedan llevar el mensaje de salvación, el mensaje que es la esperanza, el camino, la luz, Cristo Jesús.
Te lo pedimos, Señor, en esta noche, te lo dejamos en tus manos. Señor, tú dices que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Hasta allí enviamos, Señor, nuestra confianza, creyendo que se levantarán hombres, mujeres, niños, jóvenes, a llevar tu palabra a esos lugares. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la petición de nuestro hermano David. Vamos a orar por la recuperación del señor Luis Alfonso, primo de nuestro hermano David, que se accidentó en una moto y tuvo algunas fracturas. Vamos a orar para que el Señor sea sanándole. Soberano Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, gracias, amado Rey, porque estás aquí, Espíritu Santo. En esta noche, Señor, queremos orar por la salud del joven Alfonso, Padre, primo de nuestro hermano David, Señor, que tuvo ese accidente, Padre, para que él pueda ver la necesidad que hay en Cristo. Y en medio de esta circunstancias, Él pueda, Señor, reconciliarse nuevamente contigo, Señor. Obra, Señor, en la salud del señor Alfonso, Padre, donde esté, Señor, toca primeramente su corazón, quebranta ese corazón, Señor, que Él pueda, Señor, reconciliarse, Señor, nuevamente contigo a través de estas circunstancias que están pasando en su vida, Señor. Lo colocamos, oh Dios, en las manos tuyas, Señor. Obra, Señor, conforme sea, Señor, tu voluntad en la vida de Él, Dios de los cielos, pero también en esta noche oramos, Padre precioso, por la vida de nuestra hermana Leina, Señor, que me llamó y dijo que estaba un poco acostipada de la gripa, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú le toques, Señor, que tú le sane toda dolencia, todo virus, ahora en el nombre de Jesús, se va de su vida, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias, Señor, y oramos por todas las personas que estén enfermas, Señor, los hermanos de esta iglesia, Señor, los hermanos nuestros, Padre, que están pasando, Señor, por diferentes enfermedades, oh Dios. Oramos y rogamos a ti, Señor, en esta noche, para que seas tú sanándoles, Señor, para que seas tú, Señor, oh Dios de los cielos, extendiendo tu mano, Señor, de poder, porque no hay enfermedad más grande que tú. Tú eres más grande que cualquier enfermedad, que cualquier circunstancia que esté pasando en nuestras vidas, que cualquier problema que esté pasando en nuestras vidas, que cualquier necesidad que estemos pasando, Señor. Tú eres la respuesta, Señor, a toda necesidad, a toda enfermedad, Señor. Confiamos y creemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres ese Dios que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor, y que nada es imposible para ti, que todo el que cree, Señor, oh Dios de los cielos, podrá tener, Señor, respuesta, y hemos creído en ti, Señor, y esperaremos en ti, oh Dios de los cielos, porque tú eres, Señor, nuestro refugio, porque tú eres, Señor, nuestro amparo y nuestra fortaleza, Padre. Te damos gracias, Señor, gracias en esta noche, precioso Rey. Te bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Alguno de ustedes tiene alguna petición por la cual quiere que oremos en esta noche? ¿No? Bueno, entonces vamos a estar orando para recoger las ofrendas, dándole gracias a Dios porque Él es el que suple la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, amado Rey. Gracias por bendecir nuestras vidas espiritualmente, pero también materialmente, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que suple nuestras necesidades, Señor. Tú eres ese Dios que se complace, Señor, en bendecirnos, Señor. Hoy te damos gracias por bendecir nuestras vidas, por bendecir nuestros hogares, Señor, porque la bendición tuya es la que no añade tristeza alguna, Señor. Hoy te damos gracias,
Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque nunca ha faltado el alimento en nuestra casa, Señor. Porque nunca faltará, Señor. Porque tú eres ese Dios que provee, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que se abran las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobre y abunde en cada hogar, Señor, aquí representado, en los hogares de cada uno de mis hermanos, los que están presentes y los que no están, Señor, sea bendiciéndolos en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden pasar a ofrendar, mis hermanos. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor. Aleluya. Precioso eres, Señor. Y digno eres, oh Dios. Gracias, amado Rey. Gracias porque estás aquí. Gracias porque te mueves en medio de nosotros, Señor. Porque aunque no lo vemos, sabemos que tú eres real, oh Dios. Porque aunque no lo vemos, sabemos, Señor, que eres tan real como el aire, Señor. Que no lo vemos, pero sentimos, Señor. Así eres tú, Espíritu Santo. Gracias por guiarnos a toda verdad, a todo conocimiento, mi Rey. Gracias, Señor, por enseñarnos cada día, Señor, a vivir, Señor, una vida fiel a ti, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Padre, porque solo no podemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Espíritu Santo. Necesitamos que nos guíes siempre. Oh Dios, ahora que vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, llévanos a nuestros lugares, Señor, a nuestros hogares, amado Rey. Llévanos en bendición, Señor, así como nos trajiste a este lugar, Señor, y que el resto de esta semana, Señor, tu Santo Espíritu nos inquiete, Señor, a buscarte cada día más, Señor, en la lectura de tu palabra, Señor, en tener intimidad contigo, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.